Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin ya de semana y comenzamos hablando de los Juegos Sordo-Olímpicos. Pocos saben que hay 8 atletas mexicanos representándonos en este certamen internacional. Es la primera vez que viaja una delegación mexicana, son, insisto, 8 atletas, pues ayer ya uno de ellos ganó medalla de oro. La judoka María Isabel Huitrón consiguió la medalla de oro en los Juegos Sordo-Olímpicos Turquía 2017. La mexicana se subió a lo más alto del podio en la categoría de menos 48 kilogramos. La selección nacional, que representa al país en esta competencia, está conformada por 8 atletas, quienes participarán en 5 disciplinas: atletismo, judo, karate, taekwondo y voleibol de playa. Miguel Eduardo Rocha Márquez en karate y Luis Felipe Villarreal Cepeda en taekwondo son otros de los atletas mexicanos que tienen posibilidad de metal en la justa. Cerca de 5,000 atletas conforman las 90 delegaciones que compiten en las 21 especialidades deportivas del evento, el cual se celebra desde 1924. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y este fin de semana el piloto capitalino Memo Rojas correrá en Austria como parte precisamente de su participación en la temporada de la Europa Le Mans. El piloto capitalino Memo Rojas participará este fin de semana en el campeonato European Le Mans Series en la fecha que el circuito tendrá en Austria, tras competir en las 24 horas de Le Mans el mes pasado. Rojas es líder de la temporada y buscará alargar su reinado en el Red Bull Ring. En la fecha anterior, realizada en Monza, el capitalino consiguió un triunfo que lo llevó junto a sus coequiperos en el coche número 22 a liderar la categoría y a registrar su primer triunfo en Europa. Las actividades comenzarán el viernes con una práctica libre, mientras que para el sábado se realizará la práctica 2 y posteriormente la calificación. Para el domingo se llevará a cabo la carrera en el Red Bull Ring a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ayer fueron dados a conocer todos los detalles de lo que será el Maratón de León, que busca colocarse como uno de los mejores del país. Los detalles fueron dados a conocer aquí en la Ciudad de México. Fue presentado en la Ciudad de México la edición 38 del Maratón de León, el cual se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre en punto de las 7 de la mañana. Quisiera comentarles que el Maratón de la Ciudad de León es el más antiguo vigente de todo México, incluso un año antes que el propio de la Ciudad de México, como un antecedente. Las distancias que se correrán serán de 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. El maratón tendrá la participación de 6,000 corredores provenientes de 18 estados de la República, así como se espera la participación de atletas elite. Durante la presentación se dio a conocer la medalla, la cual tendrá imágenes de recintos representativos de León para seguir completando la temática de formar un mapa de la ciudad. Además se presentó el jersey de la edición 38 del maratón, el cual contará con la más alta tecnología. Este maratón está certificado por la Asociación Internacional de Maratones y Carrera de Distancias. Además, habrá diferentes premios que se otorgarán a los ganadores y los participantes, entre ellos una rifa de un departamento. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer Javier Hernández fue anunciado como nuevo jugador del West Ham United, este equipo de la Premier League, así que el Chicharito parte de Alemania, donde jugaba para el Bayer Leverkusen, para regresar otra vez a Inglaterra, donde justamente comenzó su aventura en el fútbol europeo en 2010 con el Manchester United. Es el tercer mexicano que va a jugar en este equipo, recordemos, el primero fue Guillermo Franco, que si bien es argentino, hay que recordar que es naturalizado mexicano, antes del Mundial de Sudáfrica, después vendría Pablo Barrera y hoy el Chicharito Hernández. Y cosas del fútbol, cosas del destino, justamente el mexicano debutará ya en Liga, enfrentando a su ex equipo ahí en Inglaterra, el Manchester United, el próximo 13 de agosto, el día que arranca la Premier League en su temporada 2017-2018. Bueno, y vamos a hablar de lo que pasó en la Copa Oro el día de ayer. Ya quedaron completadas las semifinales. Después de estos resultados que vamos a ver en pantalla, Jamaica
Jamaica derrotó 2-1 a Canadá y se calificó a la siguiente ronda. Y ya lo decíamos al principio del noticiero, de manera muy apretada, como ha sido todo este torneo, como ha sido todo el proceso de Juan Carlos Osorio, apenas con lo mínimo. México derrota a Honduras 1-0 y se califica también a las semifinales para seguir cumpliendo simplemente con el trámite que se espera que llegue a la final para enfrentar a Estados Unidos. ¿Cómo quedaron definidas las llaves? Bueno, pues Jamaica precisamente se enfrentará a México el próximo domingo y en la otra llave Estados Unidos se enfrentará a Costa Rica. Los partidos sábado y domingo, la gran final el próximo miércoles. El camino está puesto, como desde el principio se planeó por la CONCACAF, por todo el mundo, para que Estados Unidos y México se enfrenten en la final.